La historia de Moisés es una de las más significativas dentro de la Biblia, pues no solo relata la vida de un gran líder y profeta de Dios, sino que también introduce un evento misterioso y espiritual de gran trascendencia. Se trata de la disputa por su cuerpo entre el arcángel Miguel y Satanás, un suceso mencionado en la epístola de Judas 9 en el Nuevo Testamento. Este conflicto ha sido objeto de muchas interpretaciones y reflexiones dentro del cristianismo. ¿Por qué Satanás tenía interés en el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Dios envió a Miguel para protegerlo? Estas preguntas nos llevan a considerar los significados espirituales de este episodio y su relación con la batalla entre el bien y el mal que se desarrolla tanto en el ámbito celestial como en la vida cotidiana de los creyentes. Moisés es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Su vida estuvo marcada por milagros y revelaciones divinas. Desde la zarza ardiente hasta la apertura del Mar Rojo y la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. No solo fue un líder político y militar, sino también un mediador entre Dios y su pueblo. En muchas ocasiones intercedió por los israelitas cuando éstos caían en la desobediencia, mostrando su papel de intercesor y guía espiritual. Moisés fue una pieza clave en la formación del pueblo de Dios y en la consolidación de la ley mosaica, base del judaísmo y referencia en el cristianismo. La muerte de Moisés está narrada en Deuteronomio 34, 5-6, donde se menciona que falleció en el monte Nebo, después de haber contemplado la tierra prometida, a la cual no pudo entrar, debido a su desobediencia en Meribá. Dios mismo se encargó de sepultarlo en un lugar desconocido, lo que ha generado diversas interpretaciones. Uno de los propósitos de mantener su tumba oculta puede haber sido evitar que los israelitas lo convirtieran en objeto de adoración o idolatría. Dado el impacto que tuvo en la historia del pueblo de Israel, es posible que su sepulcro se hubiese convertido en un lugar de veneración indebida, desviando la adoración que solo debe pertenecer a Dios. Este misterio en torno a su sepultura es clave para entender la disputa entre Miguel y Satanás. El único lugar en la Biblia donde se menciona explícitamente la disputa por el cuerpo de Moisés es en Judas 9, en donde el versículo dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, por lo que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo es breve, pero tiene un profundo significado. La confrontación entre Miguel y Satanás no se desarrolla en un plano físico, sino espiritual. Miguel, el arcángel, que en otros pasajes aparece como el defensor del pueblo de Dios, Daniel 10-13, Apocalipsis 12-7. No usa su autoridad propia, sino que deja el juicio en manos de Dios, lo que resalta la supremacía divina sobre las fuerzas del mal. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés ha sido interpretado de diversas maneras. Una de las explicaciones más aceptadas es que si el diablo hubiese logrado obtener su cuerpo, podría haberlo utilizado para fomentar la idolatría en Israel. Moisés era una figura central para el pueblo, y su veneración como un semidios podría haber desviado la adoración hacia él en lugar de dirigirla al verdadero Dios. Además, este pasaje resalta la lucha constante entre el bien y el mal. Satanás es presentado como el acusador, aquel que busca apropiarse de lo que no le pertenece, mientras que Miguel actúa en obediencia a Dios, confiando en su justicia. Este episodio nos recuerda que, en el ámbito espiritual, la victoria pertenece a Dios, y que la autoridad sobre todo lo creado está en sus manos. El relato de la disputa por el cuerpo de Moisés
es más que un evento aislado en la Biblia. Es un reflejo de la lucha espiritual que sigue vigente en la actualidad. La fe cristiana enseña que el mundo es un campo de batalla entre fuerzas espirituales y que los creyentes deben estar firmes en su confianza en Dios. El arcángel Miguel representa la defensa de los propósitos divinos, mientras que Satanás representa el intento de usurpación y engaño. En nuestras vidas, esto se traduce en la lucha diaria contra la tentación, la duda y las influencias negativas que buscan alejarnos de la verdad de Dios. La historia de Moisés nos deja varias enseñanzas clave. Uno, incluso los grandes líderes son falibles a Moisés. A pesar de su cercanía con Dios, cometió errores y enfrentó consecuencias. Esto nos recuerda que nadie es perfecto y que todos dependemos de la gracia de Dios. Dos, la obediencia a Dios es crucial a la negación de Moisés a entrar en la tierra prometida. Subraya la importancia de obedecer completamente la voluntad de Dios. 3. La batalla espiritual es real. A la disputa por su cuerpo es un recordatorio de que las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto y que nuestra mejor defensa es la fe en Dios. 4. La idolatría sigue siendo un peligro a la posible utilización del cuerpo de Moisés para desviar la adoración. Es un mensaje para evitar la veneración excesiva de cualquier figura humana, incluso de grandes líderes espirituales. La disputa por el cuerpo de Moisés es un reflejo de la batalla espiritual que afecta a toda la humanidad. Satanás sigue buscando maneras de desviar, acusar y engañar, pero la protección y justicia de Dios prevalecen. Los creyentes están llamados a estar alerta y fortalecidos en la fe. La oración, el conocimiento de la palabra de Dios y una vida centrada en Cristo son herramientas esenciales para resistir las estrategias del enemigo. La disputa por el cuerpo de Moisés es más que un episodio curioso en la Biblia. Es una metáfora de la lucha espiritual en la que todos estamos inmersos. Así como Miguel confió en la autoridad de Dios para enfrentar a Satanás, los cristianos deben depositar su confianza en la soberanía de Dios para resistir cualquier intento del enemigo de desviarlos del camino. Este relato nos motiva a evaluar nuestra propia vida, identificar las áreas en las que el enemigo intenta influir y reafirmar nuestra fe en Dios como nuestro protector y salvador. Al final, la victoria ya ha sido asegurada a través de Jesucristo y nuestra tarea es permanecer firmes en esa verdad. Cada creyente debe preguntarse, ¿estoy dejando que algo o alguien desvíe mi adoración de Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi relación con Él para estar más preparado en esta batalla espiritual? El ejemplo de Moisés nos recuerda que aunque podamos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, siempre debemos mantener nuestra humildad y dependencia de Él. La clave está en recordar que nuestra victoria no proviene de nuestra propia fuerza. Si te gustó esta enseñanza y consideras que te aportó conocimiento, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido similar. Que Dios te bendiga.